Que erraré yo, porque usted, don Balbino, tendrá que ocuparse mañana en Altamira en entregarle al doctor Luzardo las cuentas de su administración. ¿Conoce usted las del gran capitán? Fume de los suyos. Bienvenidos a Fila J, justo en el centro del cine. Los invitamos a revisar otro clásico del cine con el especialista en su análisis. Esta vez veremos Doña Bárbara de 1943, dirigida por Fernando de Fuentes, a partir del texto de Rómulo Gallegos y protagonizada por María Félix y Julián Soler. Ver clásicos del cine es una oportunidad invaluable para conectar con las raíces del séptimo arte. Películas como la de hoy, que han trascendido el tiempo, son testimonios de la evolución cultural, técnica y narrativa del cine. Al ver un clásico como Doña Bárbara, no solo estamos siendo testigos de historias que marcaron una época, sino que nos sumergimos en los procesos creativos que han dado forma a lo que conocemos como el cine moderno. En el caso de Doña Bárbara, actuada por María Félix, se presentan temas universales como el amor, la libertad, el destino o la condición humana, y están tratados con una profundidad que solo el cine clásico pudo ofrecer en su época. Además, Doña Bárbara es un producto cinematográfico que nace de la literatura latinoamericana, por lo que se vuelve doblemente interesante. Adicionalmente, Doña Bárbara, a través de sus actos, construye un personaje masculino y genera su propia identidad, deconstruyendo el género propio, y en ese sentido también resulta enriquecedora. Pero vamos entonces con el especialista en análisis cinematográfico para conocerla mejor. Otro clásico que me parece súper interesante de ver y de analizar, que también fue muy adelantado para su época, es Doña Bárbara, película de 1943, dirigida por Fernando de Fuentes y protagonizada por María Félix, que justamente esta película le dio el mote de la doña a María Félix y se convirtió pues, justo en una leyenda, ¿no? Doña Bárbara es una película muy interesante porque plantea una temática que para la época pues resulta muy espeluznante, ¿no? Que es la rivalidad de una madre con su hija. Pero ¿por qué existe esta rivalidad? ¿Por qué están peleando por el amor de un hombre? Bueno, esto va más allá. Si ven, en esa época, pues el machismo predominaba, bueno, sigue predominando, pero el machismo en ese momento aún más. Era interesante ver por qué íbamos a ver en pantalla a una mujer peleando, a una madre peleando por el amor de un hombre contra su hija, ¿no? Eso me parece muy interesante, pero creo que la película tiene otras lecturas. Doña Bárbara también tiene una analogía interesante en cuanto al sentimiento por la tierra, ¿no? Doña Bárbara representa como este feudalismo, esta mujer que ante situaciones complicadas de la vida, pues tiene que darse a respetar, ¿no? Tiene que tener este carácter y no doblegarse ante los hombres que en ese momento pues dominaban cualquier situación de la vida, ¿no? Eran los que pues mantenían sumisas a las mujeres porque pues el hombre tenía que ser formal, fuerte, tenía que trabajar, tenía que ser el dador, ¿no? de las cosas, y la mujer tenía que estar ahí a lo que él dispusiera. Entonces, en esta circunstancia, María Félix, o bueno, Doña Bárbara se da cuenta que pues ella es la que tiene aquí el poder y es la que tiene que buscar la manera de que los hombres le hagan caso para sacar la tierra adelante, ¿no? Entonces ella representa como ese arraigo y esa fuerza. Sin embargo, con su hija Marisela es todo lo contrario, es como la armonía, la naturaleza, fluir con la vida, ¿no? Es como una analogía interesante de cómo una cosa es como la aprehensión y la otra cosa es dejarte fluir y dejarte llevar, ¿no? Y Santos Luzardo, que es aquí la manzana de la discordia, pues es como un equilibrio entre ambas, ¿no? Es como traerle nueva vida al campo, ¿no? Como a partir de lo moderno de lo contemporáneo llegar como con un equilibrio, ¿no? Traer como el orden a ese caos que representa en ese momento la película y que representan los personajes. Eso es como muy viable, muy interesante de destacar en el trabajo que hace el director. Doña Bárbara es una mujer fuerte, cruel y vengativa, que controla un extenso territorio en los llanos venezolanos. Tras haber sufrido una violación en su juventud que marcó su vida, se convierte en una figura despiadada que utiliza su belleza y su astucia para someter a los hombres y expandir su poder.
Pero Santos Luzardo regresa de Europa para hacerse cargo de las tierras de su familia y se enfrenta a doña Bárbara. Luzardo cuida de su hija adolescente de doña Bárbara, Marisela, en su rancho y le da educación. Doña Bárbara se siente atraída a Santos, pero cuando se entera de que su propia hija es un rival para su afecto, busca por todas las vías arruinarlos. Doña Bárbara se presenta como una denuncia sobre la Venezuela de su época, una nación marcada por la corrupción, el despotismo, la traición y la falta de libertad. La obra retrata una realidad caracterizada por el latifundismo, la injusticia y la brujería, pero también subraya la existencia de una fuerza opuesta, representada por personajes como Santos Luzardo, que simbolizan la lucha por un cambio en medio del caos. Estos personajes que aman y sufren mantienen la esperanza de una transformación frente a la dictadura del momento. La novela de Rómulo Gallegos tiene un claro propósito social, que es abogar por un cambio en la sociedad a través de la educación y el cumplimiento de la ley, con una crítica al caudillismo y a la falta de estructura social. La novela fue tan relevante que tras su publicación se cuenta que el entonces presidente Juan Vicente Gómez, al enterarse de que la obra podía ir en contra de su régimen, pidió que se la leyeran. Fue tal su interés por la trama que en esa ocasión mandó encender los faros de los automóviles en plena noche para no interrumpir la lectura. Y al finalizar la obra, Gómez comentó: «Este libro no puede ir contra mí porque es demasiado bueno». Después de esto ofreció a Gallegos el cargo de senador por el estado de Apure, pero el escritor rechazó la oferta y optó por el exilio. Que también, pues justamente el paisaje o la ambientación es un personaje más, porque como yo lo hablo, pues la naturaleza o la tierra es parte de lo que nos da este contexto campirano de una película muy interesante, que habla también sobre el empoderamiento de la mujer o la fuerza femenina, ¿no? Que ante una circunstancia difícil, porque, bueno, doña Bárbara sufre violencia, abuso de hombres, y este rencor ella lo canaliza en la manera de ser una mujer dura y de traer pues el fruto, o sea, de la cosecha de su rancho, que prevalezca, que sea visible, que sea duradero, pero a partir de este sentimiento de la frustración, ¿no? Lo canaliza de esa manera para poderse hacer valer y poder crecer su lugar en el que se encuentra. Eso también me parece muy interesante, como el desarrollo de estos personajes, ¿no? Y que finalmente pues también es un personaje a la medida para María Félix. Si bien la actriz es muy reconocida y tiene trabajos muy interesantes, pues siempre ella no se caracteriza por ser una actriz que tenga como esta carnita para desarrollar diferentes sentimientos o emociones, ¿no? Creo que es María Félix la Doña haciendo de María Félix la Doña en diferentes circunstancias, que también es muy loable, no cualquier actor puede tener ese temple y decir: yo de esta manera trabajo y de esta manera yo saco mis personajes a relucir, ¿no? Eso también es como tal vez otra técnica más como del sentimiento, más de empírico, ¿no? Y creo que también eso resulta muy interesante, pero este personaje justamente es a la medida de ella. Tiene el carácter, tiene la fuerza y tiene el arrojo para desarrollarlo. Doña Bárbara encarna lo salvaje del llano, un contraste absoluto con la figura de Santos Luzardo. Ella es un ser arbitrario, violento, astuto y caprichoso, lo que le ha valido los apodos de la dañera o la devoradora de hombres. Sin embargo, en su interior no se encuentra una ausencia total de sentimientos, los cuales se despiertan con intensidad a través de su relación con Luzardo. Sus actitudes contradictorias provienen de su herencia mestiza y reflejan las duras condiciones de su entorno. Su comportamiento en gran medida es una respuesta al trauma de su niñez, marcado por el abuso sexual que dejó huella profunda en su vida. Por otro lado, Santos Luzardo representa la civilización y el progreso. Es un hombre del llano que ha sido moldeado por la educación y la cultura de la ciudad. Es abogado y doctor graduado por la Universidad Central de Venezuela. Luzardo es un personaje de gran complejidad psicológica, pero su esencia es la de una buena persona. Su misión es la de restaurar el orden y la justicia que la tiranía de doña Bárbara había impuesto en las tierras del llano.
A pesar de los intentos de la devoradora de hombres por enamorarlo, él se resiste a sus encantos y en su lugar se enamora de Marisela, la joven a la que él mismo había educado. ¿Y qué hay de Marisela Barquero, hija de doña Bárbara y Lorenzo Barquero? Fue abandonada a su suerte por su madre, lo que la convirtió en una joven descuidada, sucia y desordenada. Sin embargo, tras el apoyo y la educación de Santos Luzardo, Marisela experimenta una transformación. Al momento en que Luzardo decide hacerse cargo de ella, la joven aparece renovada, hermosa, tierna, traviesa y con una mente ágil. Marisela simboliza el cambio radical de lo salvaje y primitivo hacia el progreso, una evolución que refleja la posibilidad de redención y superación. Ha sido un día estupendo para usted. Estoy satisfecho, es la verdad. No se le han olvidado las habilidades llaneras. Bueno, de a caballo, seguro con el lazo. En un hombre nada de sorprendente tiene eso. Mucho menos para usted, que enlaza y tumba a un toro como nadie lo haría mejor. Y hablando de esta pelea entre la madre y la hija por el hombre, creo que va más allá. Creo que doña Bárbara se da cuenta que su hija está en otras circunstancias, que a pesar de haber nacido en la pobreza y haber luchado contra otras circunstancias, pues encuentra como un sentido más positivo de la vida, ¿no? Del fango voy a levantarme y voy a vivir en armonía con lo que tengo. Y creo que eso le envidia más a la hija que el propio hombre, ¿no? Y eso me parece muy interesante, porque cada persona puede tener distintas maneras de abordar un sentimiento y de salir de esa circunstancia negativa. Y eso creo que también pone como, pues le da otro motivo a la película, ¿no? Tú como espectador puedes entender una cosa, pero luego si la ves varias veces, bueno, te das cuenta que esa relación va más allá, ¿no? Que tal vez doña Bárbara envidia a la hija por la manera en la que sobresale ante la adversidad, y eso también es muy relevante de ver en la película. Ese hombre me pertenece. ¡Mentira! ¡Bruja! ¡Suélteme! ¡Sandera! ¡Bruja! ¡Suélteme! ¡Ángela! Al lugar de donde salieron, ¿vuelve acaso el río a sus cabeceras? Son palabras tuyas. Doña Bárbara es la novela venezolana más popular. Desde su aparición en 1929 se leyó con avidez, quizás porque entre líneas Gallegos expresaba su rebeldía al régimen dictatorial de Juan Vicente Gómez y al atraso que vivía el país. La novela examina el tópico sociológico de raíz positivista, civilización frente a barbarie en la vida venezolana rural. Entre otros méritos, se destaca la maestría del escritor en cuanto a la creación de los personajes, así como también la descripción del paisaje llanero. Para Carlos Fuentes, en el libro La nueva novela hispanoamericana, se trata de una de las novelas fundamentales de la literatura de América Latina y aquella que simbolizará los primeros 100 años de la novela y de la sociedad latinoamericana. Gabriel García Márquez, por su parte, en el libro Vivir para contarla, la considera como una de sus primeras referencias. Santos Luzardo. Tenía que ser. Me parece que es un personaje muy rico en el sentido de que se necesita de carácter. Todos en realidad en un momento de adversidad pues tenemos que buscar la manera de hacernos oír, ¿no? Y eso me parece muy interesante que este personaje lo tenga y que se pueda trasladar a este momento contemporáneo donde finalmente pues estamos todavía distintas comunidades luchando por nuestros derechos o por hacernos escuchar. Creo que eso es interesante. Sí tiene otras cuestiones, como lo digo, doña Bárbara es como un personaje antagónico, es como una antiheroína, ¿no? O sea, si bien tiene características que pueden ser interesantes para los momentos que vivimos hoy, pues también tiene ciertas cuestiones como justamente esto
los celos o de ser muy cuadrada, de no escuchar a la otra persona, ¿no? De no darle ese cobijo a la hija en el momento que lo necesita, ¿no? O sea, también pero bueno, así somos las personas, así somos los humanos, todos tenemos como contrastes, ¿no? De sentimientos y no reaccionamos de una manera ante alguna cuestión adversa hasta que lo reflexionamos y decimos, bueno, lo pude haber hecho de esta manera, y creo que también doña Bárbara presenta esa humanidad, ¿no? De cómo las personas somos de contrastes y tenemos diferentes maneras de ver la vida, ¿no? ¿Qué tienes? Quiero morirme. ¿Por qué? Porque soy hija de la dañera. ¿Por qué hiciste eso, papá? Alex Phillips hizo la fotografía. En los cuadernos de la Cineteca Nacional, el fotógrafo escribió: el valor del drama tiene que estar delineado de una forma de deseo más obstáculo, que es lo que produce la emoción. Un buen director debe crear eso que produce la emoción. El buen director debe confrontar los personajes, verlos en acción continuamente para darse cuenta en qué momento necesitan otros detalles de su cristalización completa. Ese es el director que tiene buena visión cinematográfica. Y en base a esta filosofía escrita por Alex Phillips, trabajó la imagen de doña Bárbara. ¡Papá! ¡Papacito! ¡Papacito! ¡Papá! 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 La fotografía en doña Bárbara también es un aporte valioso porque justamente estamos hablando de la imitación de un lugar campirano, entonces la naturaleza se tiene que sentir, es un personaje vivo porque se desarrolla en los llanos venezolanos, bueno, eso es lo que se cuenta en la historia y también de lo que la novela parte, ¿no? De que este ambiente pues se sienta vivo, entonces digamos que para la época, bueno, pues eso también es muy valioso y loable de las tomas que se hacen, ¿no? Y de cómo también de repente cuando doña Bárbara está triste o está enojada, pues hay como que el viento sopla o como que se siente más el ambiente de lo campirano, de lo fuerte, ¿no? Y hay unos encuadres muy bonitos también de su rostro porque en ese momento, creo, la doña María Félix tenía 29 años, es una mujer muy guapa, entonces las tomas que le hacen a ellas son pues enigmáticas justamente para resaltar su belleza, ¿no? Y ese fervor que tiene de sentirse altiva, de sentirse única, de sentirse pues la diva que es, ¿no? Ella también recuerda que doña Bárbara fue un parteaguas en su carrera porque justamente fue el que le derivó en el mote de la doña, ¿no? Y el que la convirtió pues justamente en una leyenda que hasta nuestros días pues es una de las máximas figuras del cine iberoamericano y sobre todo en Francia, ¿no? ¿Ha muerto por fin? Esta tarde, en el Palmar, poco después de regresar de Altamira con Marisela. Ah, habían regresado al Palmar. No tengo razón para decir que las cosas están por el camino bueno. En doña Bárbara se presenta la transición de una mujer que pasa por 2 etapas. En una primera instancia vemos a una Barbarita muy hermosa, adolescente, que despierta los deseos de posesión de los hombres que la acompañan. Por otro lado, doña Bárbara, mujer adulta, empoderada y peligrosa. El abuso que sufrió marcaron su vida y se transformó en la devoradora de hombres. Las situaciones de su vida formaron en ella un carácter agresivo e imponente y una autoridad que le fue reconocida y temida por los hombres. A partir de la experiencia del personaje femenino que presenta la novela, es necesario remitirnos a la conformación de dualidades para entender cómo van operando estas lógicas dentro del relato. Considerando que el pensamiento siempre ha funcionado por posiciones binarias jerarquizadas, como masculino, femenino, razón, sentimiento, palabra, estructura, actividad, pasividad, se observa lo femenino siempre al lado de la pasividad, bello pero pasivo, por tanto, deseable. El personaje rechaza la configuración social del género femenino, es decir, de mujer sumisa, delicada, débil, madre y dueña de casa. Doña Bárbara es todo lo contrario a estas características. Su feminidad no acepta los roles que la sociedad ha impuesto para las mujeres, en especial el de esposa y madre. La idea de ser esposa es rechazada por doña Bárbara cuando Lorenzo Barquero le pide matrimonio. Doña Bárbara repudia la idea de ser llamada mi mujer y menos por un hombre.
El hecho de ser propiedad de otro y además ser llamada mía es un acto de extrema sumisión para la protagonista y en consecuencia se entiende su acto de rebeldía como el rechazo completo a la posesión y a desposeerse de sí misma. Doña Bárbara es la mujer del espacio público. La mujerona ha acumulado extensas tierras y un gran número de ganado usando a los hombres para su provecho personal. Santos Luzardo no presta atención a la belleza de Doña Bárbara, sino que le causa repulsión su compañía. Es el dominador que viene a reinstaurar el modelo patriarcal y a establecer la civilización en la llanura. Un hombre con estudios y civilizado que llega con las ideas del mundo occidental. ¿Por qué la tienen que ver? Bueno, justo es una película que representa muy bien el contexto machista, que si queremos liberarnos de esas cadenas, tenemos que comprender nuestro pasado, nuestro contexto histórico, y esta película habla de cómo las mujeres, desde siempre, no es una cuestión que ahora por los movimientos feministas que tienen más visibilidad, claro, y que con justa razón, pero las mujeres desde siempre han buscado la manera de hacerse valer, de hacerse escuchar, de hacerse oír, y creo que es un buen momento para que se den cuenta que los movimientos o las personas que están buscando luchar por sus derechos, pues que sepan que desde siempre ha sido, ¿no? Y que el cine ha sido un reflejo justamente de eso. A lo mejor no era la intención del director retratar eso, pero finalmente es parte del contexto y es parte de lo que ofrece el personaje, y darnos cuenta desde que el mundo es mundo, todos hemos buscado la manera de hacernos escuchar y hacernos valer. Así, el mayor aporte intelectual de Doña Bárbara es su exploración de los conflictos sociales y culturales a través de la figura de una mujer fuerte y carismática que representa la barbarie en lucha contra el cambio social y la modernidad, representada por el personaje de Santos Luzardo. A través de esta narrativa, Rómulo Gallegos y la película ofrecen una profunda reflexión sobre la historia, la política, la cultura y la identidad.